Hoy hablábamos, 28 años del atentado a la AMIA y le agradecemos a Sofía Guterman, quien es familiar justamente de una de las víctimas fatales. Lo decíamos hoy más de 80 víctimas, más de 300 heridos en el atentado más importante de la República Argentina. Sofía, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día. ¿Me escucha? Ustedes. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué es lo que...? Bueno, tratando de estar hace 28 años que estoy, y bueno, espero estar muchos años más para poder ver si alguna vez podemos terminar con la impunidad que reina. Totalmente, pasaron ya tantos años, uno recuerda las imágenes, nosotros estamos acá en Santa Fe, capital, ustedes en Buenos Aires, y uno ve las imágenes, eran tremendas de aquella época, no pudiendo entender justamente lo que había pasado, y como dice usted, buscar claridad a algo que permaneció por muchos años con tanta oscuridad, ¿no? Y hasta ahora no hay ningún culpable, y si bien hubo algunas acusaciones, pasó lo de Nisman de por medio, y ustedes sienten como Perdón, culpables hay. Hay muchas cosas que se han averiguado y que incluso cosas que hizo el fiscal Nisman, por algo pagó con su vida. Pero lo que pasa es que todos los gobiernos que han estado hasta ahora no han hecho absolutamente nada respecto al tema, algunos menos que otros todavía, y bueno, hay encubrimiento, hay mentiras, hay eh, conveniencias por sobre todas las cosas, y se olvidan que los muertos, aún por ser muertos, tienen derecho, y también tenemos el derecho, sus familias, de saber todo, y sobre todas las cosas, de que los asesinos estén prisioneros, no en libertad como lo están ahora. claro, exactamente, un gobierno, que en esa época era la presidencia de Carlos Menem, y después hubo una investigación que hizo Nisman, pasando muchos años, y hasta ahora ustedes lo que quieren ver es condenas, o quieren ver justamente que los culpables salgan a la luz después de esto terrible que pasó. Sí, lo que pasa es que se ignoran otros países, otros gobernantes, no es que ignoren, simplemente no les importa. Hay países que no respetan los derechos humanos, ya sabemos cuáles son, y lamentablemente nuestro país en este momento se adhiere a aquellos que no respetan los derechos humanos en lugar de hacerlo. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros a 28 años? Siempre nos queda una lucecita de esperanza, por algo luchamos, seguimos luchando, pero más que todo, yo en mi caso particular he peleado durante muchos años y sigo peleando por justicia, desde luego, pero yo le doy mucha preponderancia a la memoria, salvo en los años de pandemia. Yo desde el principio he viajado a escuelas olvidadas del país para estar con las nuevas generaciones, hablarles de lo que pasó, hablarles de la memoria y sobre todo inculcarles el compromiso de que son ellos los que tienen que exigir un país donde se respete la vida de cada uno, para que no quede más gente bajo los escombros. Y bueno, estamos utilizando la memoria como una forma de justicia. ¿Y cómo se hace, Sofía? Vos decías te queda una lucecita de esperanza. ¿Cómo se hace para mantener esa lucecita de esperanza después de tanto tiempo, de ver que pasan los gobiernos y no se avanza? Casi 30 años ya de este atentado. Lo que pasa que a mí me pasa, yo lo digo en forma personal, tantas veces me he levantado y dije, bueno, hasta acá llegué porque no va a pasar más nada, y también después me pregunto, ¿y si no hago nada? ¿Y si puedo lograr algo? Mientras tenga salud y tenga lucidez, desde luego que tengo muchos años más encima, voy a tratar de hacer lo imposible para que esto no se olvide. No, no nos olvidemos que hay muchos detrás de escena que están luchando para que esa impunidad no se termine, y si esa impunidad sigue, con el tiempo se van a olvidar el nombre y la muerte de las víctimas van a quedar enterrados en el olvido.
y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos rescatar las víctimas para la vida y para que un hecho tan sangriento que pasó en nuestro país no quede sepultado. Claro, usted perdió creo que la única hija, ¿no?, que tenía. Yo perdí a mi única hija. Ella era maestra, tenía 28 años y da la casualidad que hoy se cumplen también 28 años. Era maestra jardinera. Ella había trabajado como maestra jardinera en un jardín estatal. Cuando se privatizó, trajeron docentes nuevas y todas las docentes que estaban quedaron sin trabajo. Ella ya había conseguido trabajo en otro jardín, pero era media jornada y estaba acostumbrada a trabajar en jornada completa porque significaba más sueldo. Y fue cuando yo le sugerí que por qué no se anotaba también en la bolsa de trabajo de AMIA. Todas las veces que yo le decía, vamos, yo te acompaño, esa vez no podía. Y el día que ella pudo, no pude acompañarla yo. Y bueno, se dieron las cosas de que estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada y pagó con su vida. Qué bárbaro, qué historia, Sofía. Y por ahí uno no entiende por qué pasan estas cosas, y a veces el destino te juega esa mala pasada, ¿no? Yo me imagino que te habrás hasta sentido culpable, culpa que vos no tenés, por supuesto, de la muerte de tu única hija, si vos lo que querías era el bien justamente para ella, ¿no? Sí, lo que pasa, yo te cuento, que si me permitís que te tutee, Sí, por favor. Mi marido y yo no somos porteños, somos de la provincia de Santa Fe. Y mi hija era porteña, pero soñaba con irse a vivir al interior. Algún pueblito, a lo mejor de la provincia de Santa Fe, poner un jardín de infantes. Ella estaba de novia, quería casarse, tener un hijo, y como yo soy docente, siempre ejercí como docente, ella decía, bueno, vas a volver al interior y vas a ser directora de mi jardín de infantes. Esos sueños que tiene una chica joven y a lo mejor se hubiesen producido, uno no sabe a lo que se hubiese llegado. Y bueno, ella era única hija, nosotros estábamos siempre juntos y nosotros habíamos vivido 20 años a una cuadra de AMIA, ya no vivíamos más ahí. Pero Andrea había nacido un día lunes en la calle Pasteur y falleció un lunes, 28 años después, en la calle Pasteur. AMIA tenía en el edificio un mármol negro y cuando ella era chiquita y nosotros caminábamos hacia la avenida Corrientes, ella siempre deslizaba sus deditos por el mármol porque decía que le gustaba esa superficie. Y yo digo que estaba asignando su lugar o su final, porque bueno, el edificio de AMIA tuvo mucho que ver con el término de su vida. Realmente es una historia tremenda, Sofía. Creo que todos quedamos callados, perplejos, escuchándola. Y como estas son más de 80 historias de vida, 80 familias. Pero un montón de historias de vida que uno dice, ¿por qué se dan las cosas? Y vos decís, mirá, nació en calle Pasteur, termina falleciendo sobre calle Pasteur. Pasaba y tocaba el edificio de la AMIA porque le gustaba quizás el frío del mármol o la textura, y era chica y finalmente termina falleciendo en ese lugar. Hoy se cumplen 28 años cuando ella tenía 28 años, y uno dice, yo siempre la acompañé para que se vaya a anotar. Ese día no pudo usted, Sofía, y no era su destino. Claramente no era su destino. No, por supuesto, a lo mejor mi destino era luchar por lo que pasó. Yo te cuento que yo después escribí 5 libros. Sí. Sin ser escritora escribí 5 libros. Yo siempre di charlas, pero cuando yo voy a las escuelas o a otros lugares donde me invitan, yo he viajado mucho y fuera de la Argentina he dado muchas charlas en Montevideo. Yo siempre llevo conmigo sobre mis espaldas historias muy cortitas de las 85 víctimas.
Si yo voy por varios días, los voy repartiendo de manera que siempre nombro algo de las distintas víctimas para que los jóvenes se den cuenta que no eran rostros con apellidos o simplemente una foto, sino que eran seres humanos como son ellos, y que tenían sueños, había cosas que las enojaban, cosas que les gustaban. Eran seres humanos que querían vivir y no les permitieron. ¿Qué opina de este gobierno? ¿Qué opina del kirchnerismo? ¿Qué opina del gobierno actual? Bueno, te cuento que yo trabajé mucho junto con otros familiares en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Atentado a la AMIA, cuando Cristina Fernández de Kirchner era diputada y colaboraba mucho con nosotros. Cuando ella asumió como presidente pensamos que iba a hacer muchísimo por la causa y terminó haciendo el pacto con Irán, el famoso memorándum con Irán. Realmente nos sentimos abofeteados con todo, pero bueno, ahora no hacen absolutamente nada. Tenemos acá un avión iraní que despierta mucha intranquilidad, claro, mucha inquietud, y si no hubiese sido que otros países hubiesen alertado, el avión hubiese pasado, hubiese hecho lo que tenía que hacer y se hubiese ido haciendo el gobierno la vista gorda. Hicieron la vista gorda en muchas cosas, y lo que menos nosotros pensábamos como familiares eran que iba a estar a favor de Venezuela y los países que no respetan los derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos exigirle a nosotros que respete estos derechos humanos? No avanzamos Esa más, es la ¿no? opinión que tengo. Ninguno hizo nada, y otros menos todavía que otros gobiernos. Menem en su momento no nos recibió. Cuando fue el atentado, en lugar de él preocuparse como presidente argentino de lo que pasó en la Argentina, le mandó un pésame al presidente de Israel. En la AMIA, en el atentado, murieron la misma cantidad de judíos que de católicos. Acá fue un credo, y los asesinos no pidieron documento de identidad para poner la bomba. A cuanto mayor número de personas mataran, les venía mejor. Y pasaron los años, pasaron los gobiernos, y ustedes todavía siguen luchando, y esperemos que algún día sepamos todo quiénes son los verdaderos culpables justamente del atentado más importante que tuvo el país. Sofía. Ojalá. Yo sé que a la juventud, que ayer también hizo su acto, todos los años, la noche previa hacen el acto de la juventud, le estamos pasando una posta muy pesada, porque cuando no estemos los familiares, ya han muerto cantidades de familiares, y cuando no estemos nosotros, ellos van a tener que seguir nuestra lucha. Ojalá que algún día, aunque nosotros no estemos, se pueda decir que se hizo justicia. Entonces, no por nosotros, aunque nos va a aliviar, por las víctimas, vamos a decir, bueno, deber cumplido. Sofía, gracias por atendernos, le mando un fuerte abrazo en un día tan, pero tan especial para todos ustedes. Yo les agradezco infinitamente, agradezco la solidaridad. A 28 años que nos acompañen, para nosotros es un bálsamo. Muchísimas gracias. Y esperemos que sigamos con la posta todos, nosotros del periodismo, ustedes, desde el sector familiar, de lo afectivo, de la religión, acompañando esta causa que es tremendo. Un fuerte abrazo. Ojalá. Muchísimas gracias. Buenos días.